Revelado, la hija del conserje habla 5 idiomas, su increíble destino transformador sorprende al mundo. La noticia se extendió como pólvora en los pasillos de la universidad. María, una joven de 18 años, nunca imaginó que su habilidad para los idiomas la catapultaría a una oportunidad que parecía lejana. La sombra de su padre, un conserje dedicado, siempre había sido un recordatorio de los sacrificios que hizo por su familia. Pero, en su mente, el eco de las risas burlonas de sus compañeros resonaba con fuerza. ¿Cómo podría alguien como ella ser relevante? Se sentía atrapada entre dos mundos, uno de sueños y otro de realidades aplastantes. La biblioteca se había convertido en su santuario. Cada rincón era una ventana a mundos que jamás había visto, una fuente de esperanza. 5 lenguas se apoderaron de sus días: español, inglés, francés, italiano y portugués. Sin embargo, ese fuego interno se apagaba lentamente con cada insulto disfrazado de broma. Más de una vez, se encontró mirando por la ventana, sintiendo la presión sobre su pecho. Quizás solo soy una soñadora, se decía mientras su corazón palpitaba con dudas. El correo de la universidad llegó como un relámpago. Un intercambio académico en Europa. La noticia era electrizante, pero el tirón en su estómago era innegable. ¿Es este el momento de dejar atrás a mi familia, a mi padre? Un dilema moral se apoderó de su mente, enredando sus pensamientos en una espiral de culpa y deseo. La mirada de su padre, llena de amor y sacrificio, contrastaba con la ambición que ardía dentro de ella. La presión se intensificaba. Sus amigos la alentarían a ir, pero, ¿y si eso significaba abandonarlos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de un viejo recorte de periódico cambió todo. Su abuelo, un maestro, fue despojado de su honor, hundido en el olvido por una traición que aún pesaba sobre la familia. Una espina de rabia se clavó en el corazón de María. No solo deseaba cumplir sus sueños, anhelaba restaurar la dignidad de su familia. Estos secretos, revelados de golpe, la llevaron al borde del abismo. Debo luchar, no solo por mí, también por ellos, pensó con una mezcla de determinación y miedo. Mientras su historia se entrelazaba con la del pasado, la presión se tornó aplastante. Ponderaba cada palabra que podría decir, cada paso que podría dar. ¿Seré capaz de enfrentar el juicio de los que creen que soy solo hija del conserje? Al mirar hacia el futuro, angustiada, sentía que las decisiones que tomara cambiarían no solo su vida, sino también la forma en que su comunidad vería a aquellos que, como ella, eran soñadores nacidos en barrios humildes. La duda era tormentosa, el tiempo se acababa, y en esos momentos de incertidumbre, una sola cuestión resonaba en su mente: ¿lograré ser más que una soñadora? María se sentó en el borde de su cama, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, proyectando sombras de esperanza en su habitación desordenada. El recorte del periódico, ahora doblado y arrugado, reposaba sobre su escritorio. No era solo un pasaje del pasado, era un grito de auxilio, un llamado a la acción. Allí, en medio de su confusión, una nueva urgencia comenzó a prenderse dentro de ella. Este es el momento, se repetía como un mantra. Las voces de sus compañeros se desvanecieron, y solo quedaba el murmullo de sus propias ambiciones y de su deseo de redención. Con cada hora pasada en la biblioteca, María había cultivado una imagen del futuro que la inspiraba. Había tomado notas, estudiado lenguas, viajado a través de libros y películas. Ahora debía enfrentarse a la realidad de poner en práctica todo su conocimiento. No bastaba con hablar 5 idiomas, necesitaba demostrar que era más que la hija del conserje. La idea de participar en el intercambio académico en Europa se volvió palpable, casi tangible. Se levantó y caminó hacia el espejo, observando su reflejo. ¿Quién eres realmente?, se preguntó.
En ese instante, comprendió que no solo era la portadora de las lenguas que había aprendido. Era también la portadora de las historias y de la fortaleza de su familia. Esa historia la empoderaba, la dotaba de un propósito mayor. Había una misión en su vida que iba más allá de su propia satisfacción. Con una determinación renovada, tomó la decisión de aceptar la oferta del intercambio. Pero no sin antes pensar en un plan. Su padre había dicho siempre, no hay nada de valor sin trabajo duro. Había llegado el momento de hacer que su esfuerzo valiera la pena, de equilibrar sus propias aspiraciones con su lealtad familiar. Sin embargo, las noches comenzaron a ser más largas, y la presión aumentaba. Los días previos al intercambio se convirtieron en un maratón de preparación, el temor a lo desconocido danzaba en su mente, pero también la emoción de un nuevo comienzo. Descubrió que había más personas en su universidad que la apoyaban. La profesora de lenguas, impresionada por su habilidad, se ofreció a ayudarla con la documentación necesaria para el viaje. Un antiguo compañero de clase, aunque no fuese un amigo cercano, mostró interés en su historia y se ofreció a ayudarla con sus aplicaciones. Sin embargo, también había quienes la cuestionaban, quienes se burlaban sutilmente de sus aspiraciones. ¿Vas a ir a Europa? ¿Qué va a pensar tu papá? Le dispararon en un tono sardónico. Esas palabras resonaban a menudo, pero ahora parecían más un desafío que una ofensa. María optó por transformar esa energía negativa en combustión para su fuego interno. Comenzó a visualizar su futuro, no solo como una experiencia académica, sino como un paso hacia la redención de su abuelo, una forma personal de restaurar el honor familiar. Cada vez que se sentía acobardada, se recordaba a sí misma por qué estaba luchando. Finalmente, la fecha del viaje llegó. En el aeropuerto, mientras hacía fila para abordar, las dudas golpeaban con más fuerza que nunca. Se preguntaba si su padre se sentiría abandonado, si podría ser suficiente para enfrentar la crítica de sus compañeros e, incluso, si podría soportar la presión de las expectativas. La pregunta se alzó ante ella como un monstruo, ¿podrá ser más que una soñadora? El sonido del embarque la sacudió de su trance. Miró hacia atrás, buscando a su padre entre la multitud. Y allí estaba, con su mirada de amor y orgullo, una calma sobre su rostro que la hizo sentir que todo iba a estar bien. Con un suspiro profundo, María dio el primer paso hacia su destino, sabiendo que estaba a punto de enfrentar no solo un nuevo país, sino también a sí misma. En ese instante exacto, una notificación en su teléfono anunció un mensaje. Un recordatorio de que alguien había sido muy claro sobre su camino: no olvides a quien representas, María. Este viaje no es solo tuyo, es de todos nosotros. Una oleada de emoción la invadió. ¿Quiénes nosotros? Pensó con el corazón acelerándose. La realidad comenzó a clarear, pero detrás también acechaban nuevos desafíos. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también a los que la juzgarían en el nuevo mundo al que estaba a punto de llegar. ¿Lograría superar esa nueva prueba? La incertidumbre se cierne, y la historia de María apenas comenzaba a deshacerse. Los días siguientes al aterrizaje en Europa fueron una vorágine. María se encontró inmersa en un entorno que desafiaba cada expectativa que había construido en su mente. Los pasillos de la universidad vibraban con el murmullo de acentos diferentes, se movía entre estudiantes de distintas nacionalidades, cada uno con una historia que contar y una ambición ardiente. Era un mundo que prometía oportunidades, pero también un campo de pruebas para su valía. La profesora de lenguas, que había mostrado tanto interés por su progreso, se convirtió en su mentora. Tu talento para las lenguas es impresionante, pero no debes olvidar que la comunicación va más allá de lo verbal, le dijo un día mientras revisaban algunos de los trabajos que había presentado. Las emociones, la cultura, la empatía, todo entra en juego. Si quieres impactar, debes conectar profundamente con los demás. Las palabras de su profesora resonaban en su mente. La idea de pasar de ser solo una estudiante talentosa a convertirse en una verdadera embajadora de su cultura la aterrorizaba, pero también la motivaba. Decidió que debía aplicar ese aprendizaje no solo en el aula, sino en su vida diaria.
Comenzó a involucrarse en actividades extracurriculares, buscando grupos de conversación, clubes de teatro y cualquier oportunidad para vincularse con estudiantes de otros países. Sin embargo, la presión no tardó en hacerse sentir. Durante una de sus primeras presentaciones en clase, accidentalmente utilizó una expresión que provocó risas entre sus compañeros. De inmediato, la voz interna de sus críticos comenzó a gritar: ¿ves? No perteneces aquí. La risa resonó fuertemente, y en un instante, la sensación de pertenencia se deslizó entre sus dedos. Pero en lugar de dejar que el miedo la consumiera, se obligó a respirar y enfrentarse a la situación. Lo que hemos visto hoy es un reflejo de la belleza de las diferencias. Comenzó a hablar, mientras sentía como el sudor le corría por la frente. Puedo fallar, y eso está bien. Cada error es una oportunidad para aprender. Sorprendida por su propia capacidad de replantear la adversidad, notó que pronto algunos de sus compañeros asentían en apoyo. María volvió a casa esa noche con la mente agitada. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió utilizar lo aprendido. Se sentó a escribir, creando un blog en el que relataba sus experiencias. Quería documentar no solo sus logros, sino también sus tropiezos. Pronto, el blog comenzó a atraer seguidores de distintas partes del mundo que se sentían identificados con sus desafíos. Cada nueva entrada se convertía en un ejercicio de catarsis y, a medida que la audiencia crecía, su autoconfianza se disparaba. El comentario de uno de sus lectores, un estudiante de intercambio en África, la marcó profundamente: gracias por compartir tus batallas, me inspiras a seguir luchando por mis sueños. Ese mensaje la fragmentó y la unió al mismo tiempo. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo personal, sino que podría ser una luz para otros, pero en medio de su crecimiento, comenzó a sentirse distante de su vida en casa. Las llamadas a su padre, aunque llenas de amor, hablaban de su preocupación. ¿Estás bien, hija? No olvides quién eres, le dijo la voz preocupada al otro lado de la línea. Esa insistencia en recordar su origen empezaba a transformarse en una carga, una sombra que amenazaba con empañar su progreso. ¿Eran sus éxitos un desaire para su familia? La culpa amenazaba con infiltrarse en sus pensamientos. Con cada decisión que tomaba, sentía el peso de esa responsabilidad y la necesidad de demostrar que su esfuerzo merecía la pena. Una noche, tras una participación destacada en un discurso sobre la diversidad cultural, se salió del escenario sintiendo que había logrado su objetivo. Pero al mirarse en el espejo esa noche, supo que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Un nuevo mensaje al borde de la medianoche llegó a su teléfono. Era un recordatorio de su mentor sobre la presentación que daría la semana siguiente en un congreso internacional. Es tu momento, no temas brillar. Pero recuerda, este viaje también es para tu familia, no lo olvides. La presión se intensificaba, no solo por el evento, sino porque representaba. María se sentó en el borde de su cama, aceptando la dualidad de su viaje. El éxito debía ir de la mano con el honor a su familia. ¿Podría lograr un equilibrio? Las luces de la ciudad fuera de su ventana brillaban, reflejando sus dudas. El futuro era incierto, y el tiempo apremiaba. Se dio cuenta de que debía prepararse, no solo para hablar ante un público, sino para enfrentar los ecos de su familia y sus propios miedos. La ansiedad cargaba el ambiente, y su corazón latía con fuerza al pensar en los próximos pasos. A medida que se acercaba la fecha del Congreso, una pregunta comenzó a latir en su mente: ¿sería capaz de transformar su temor en una fuerza poderosa, y demostrar que era más que una hija del conserje? Era evidente que la verdadera prueba estaba muy cerca. La mañana del Congreso llegó con una atmósfera eléctrica. María se despertó antes del amanecer, el sol apenas asomando en el horizonte, lanzando sombras alargadas en su habitación desordenada. Había dejado todo listo la noche anterior: su discurso, las notas, la lista de si debía usar cada uno de los idiomas que dominaba, pero justo cuando pensaba que podría tener un momento de paz, sus pensamientos se desbandaron en un torrente de dudas y preguntas sin concluir. Se miró en el espejo, notando las ojeras que se asomaban bajo sus ojos. No eres la hija del conserje, se dijo, intentando encontrar en sus palabras un eco de fuerza. Sus logros parecían insignificantes junto a lo que había dejado atrás, y sin embargo, su voz interior se alzaba:
recordándole que había llegado hasta allí con esfuerzo y dedicación. En ese momento, se propuso que aquel día no sería solo una oportunidad de mostrar su talento, sino un paso hacia la aceptación de sus propias raíces. En la universidad, el auditorio se llenaba rápidamente. La anticipación flotaba en el aire y la abrumadora realidad de ser parte de un congreso internacional la hizo tambalear. Estudiantes y académicos de diferentes partes del mundo conversaban entre sí, y, aunque había más de 1000 kilómetros separándola de casa, María sintió que su familia la seguía con cada palabra murmullada a su alrededor, como si las voces fueran ecos familiares que la instaban a actuar. Al subir al escenario, recordó la mirada profunda de su profesor en la primera clase de idiomas, el modo en que había desnudado sus inseguridades. Habla desde el corazón, había dicho. En su mente, esa frase era un mantra. Pero al pararse frente al micrófono, la incertidumbre, como una sombra persistente, se deslizaba a lo largo de su espalda. Soy solo una estudiante, pensó, ¿qué tengo yo que aportar? En ese momento, se dio cuenta de que la comparación con los demás era un freno, una trampa emocional en la que había caído muchas veces, y se vio obligada a respirar hondo. Hola, me llamo María, comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba en el salón. Las miradas de los presentes se enfocaron en ella, ofreciendo un apoyo que inicialmente no podía reconocer. En lugar de abrumarse, recordó su viaje, sus fracasos y las historias de quienes la acompañaron. Decidió contar la historia de un estudiante que había luchado con sus orígenes y miedos, una historia que incluía sus fracasos y errores, pero también sus aprendizajes, la conexión que había forjado con sus compañeros de estudio y su decisión de ser una puente cultural. Cada palabra pronunciada se sentía como un ladrillo colocado en las bases de su confianza. María empezó a tejer la narrativa sobre las diferencias, la importancia de la empatía y la capacidad de superar barreras. Habló de cómo cada idioma que dominaba era una ventana hacia nuevas perspectivas, un reflejo de su identidad plural. Mientras hablaba, se percató de que su pasión resonaba no solo en su propia voz, sino también en las reacciones de su audiencia, que parecía visiblemente impresionada. Cuando terminó, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. A medida que comenzaban los aplausos, un torrente de emociones recorrió su cuerpo. No era solo la aprobación del público, sino la validación de su experiencia, el reconocimiento de que sus miedos nunca fueron su destino. Al dejar el escenario, sintió que una parte de su ser había sido liberada. Sin embargo, la euforia fue rápidamente sustituida por una gélida realidad. La noche anterior, había recibido un mensaje de su padre. No olvides de dónde vienes, decía la línea final. Sus ojos se nublaron, el recordatorio de su papel en la familia era a la vez un impulso y una carga. Mientras el congreso continuaba, María se quedó a la espera de los comentarios, enfrentándose una vez más a un dilema: ¿debería continuar su camino personal asumiendo el riesgo de cuestionar su identidad familiar, o debía rendirse a la presión de ser simplemente la hija del conserje? En sus entrañas, una chispa de desafío crecía. Una inquietud empezó a germinar. Tal vez su historia no solo inspiraba, sino que desafiaba a otros a cuestionar su propia percepción de identidad y éxito. Si pudiera hacerlo, entonces su viaje apenas comenzaba. El verdadero camino podría abrirse en un lugar inesperado, y el próximo paso podría llevarla a enfrentar no solo sus propios demonios, sino las expectativas familiares. Ella sabía que la respuesta estaba en algún lugar entre el aplomo de su voz y el eco de su infancia. ¿Sería capaz de darle voz a esa lucha? María se sumergió en la multitud que aún se movía frenética después de su presentación. Las conversaciones bullían a su alrededor, llenas de entusiasmo y admiración, pero en su mente, solo resonaba una única pregunta: ¿y ahora qué? La libertad momentánea tras dejar el escenario se tambaleaba entre la emoción y el peso abrumador de las expectativas que la perseguían. Mientras escuchaba fragmentos de diálogos en varios idiomas a su alrededor, un sentido de pertenencia empezaba a calar en su interior. Ese lugar, lleno de académicos y estudiantes, era un reflejo de sus aspiraciones, de sus esfuerzos por ser más que la niña que había crecido en un barrio modesto. Sin embargo, la mirada de su padre, el eco de su mensaje, seguía presente, un recordatorio que contrastaba con la euforia del momento. Decidió apartarse de la multitud un instante, buscando un rincón tranquilo donde pudiera procesar todo. Se sentó en un banco,
respirando hondo, tratando de desentrañar la maraña de emociones. ¿Acaso era posible que su historia realmente importara? O más bien, estaba jugando un papel que no le correspondía, una soñadora desubicada en un mundo de académicos que se habían dedicado a la voz de la razón y la lógica. En ese instante, su mente divagó hacia pasajes de su vida, escenas que había evocado durante su discurso. Las horas de estudio, las frustraciones debido a la falta de recursos, el camino solitario y lleno de dudas. Pero también los momentos de triunfo, esos en los que había logrado superar el estigma de su origen, cuando las palabras habían comenzado a fluir con libertad y confianza. Sin embargo, sentía que un profundo abismo se abría entre quien era y quien creía que debía ser. La idea de mostrar su verdadero yo, el auténtico desafío que enfrentaba, resurgió. En aquel espacio internacional ya nadie la identificaba como la hija del conserje, y temía que si no aprovechaba ese momento, el sueño de convertirse en una líder cultural se desvanecería. Se le ocurrió que podría ofrecerse para participar en un taller sobre interculturalidad que se llevaría a cabo al día siguiente. Era el terreno ideal para dar continuidad a su historia y encontrar su voz en un contexto donde su diversidad pudiera ser celebrada. Pero, al mismo tiempo, la idea de ser juzgada de nuevo, la posibilidad de enfrentar la crítica, le helaba la sangre. María dudó un momento, sopesando qué decisiones tomar. Durante años había reprimido su deseo de pertenecer a un mundo que consideraba inalcanzable. La lucha entre lo que realmente deseaba y lo que su familia esperaba de ella generaba una presión que se intensificaba con cada interacción y cada mirada. Con un nuevo sentido de determinación, su mente se aclaró. Había llegado el momento de enfrentar esos temores. Ella se merecía ser reconocida no solo por su origen, sino por su esfuerzo y su historia. Se levantó del banco con una resolución renovada. Su viaje no se detendría allí, contar su verdad ahora no era solo una liberación personal, sino una invitación a otros a hacer lo mismo. Camino de regreso a la multitud, sintió una ligadura con sus compañeros, aunque algunos provenían de entornos privilegiados. En sus miradas, captó un destello de admiración, no por quien era, sino por la historia que traía consigo. María sabía que compartir su vulnerabilidad podía ser el puente hacia una conexión más profunda, pero entonces, un mensaje en su teléfono la sacudió de su reflexión. Era una invitación para participar en un grupo de discusión sobre identidad cultural en otros congresos internacionales. Las palabras en la pantalla parecían vibrar. ¿Acaso estaba siendo llamada a abrir un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que podía definir su carrera futura? Mientras el latido de su corazón se aceleraba, la pregunta que resonaba en su mente se tornaba más intensa. ¿Tendría el coraje de aceptar el reto y, a su vez, seguir afirmando quién era en un mundo que a menudo parecía tergiversar su historia? María sintió una mezcla de adrenalina y miedo al leer aquella invitación. Las palabras temblaban ante sus ojos, como un eco de lo que había estado buscando durante tanto tiempo, un espacio donde su voz no solo fuera escuchada, sino celebrada. Su mente viajaba rápidamente, conectando cada fragmento de su vida hasta ese momento, cada esfuerzo como ladrillo en la construcción de su identidad. A medida que se alejaba del bullicio, la calma de un jardín cercano la acogió. Era un refugio entre el ruido, un lugar donde podría dar claridad a un nuevo capítulo que prometía cambios profundos. Se sentó en una banca, el sabor agridulce de la ansiedad aflorando en su garganta. ¿Cómo podría aceptar un reto que la expondría a un público que podría ser tan impredecible, tan diverso y, en muchas ocasiones, implacable? El jardín estaba vestido de colores verdes, flores que se entrelazaban con un cielo que empezaba a oscurecerse. La ausencia de voces ofrecía una oportunidad para escuchar su propio corazón, para reflexionar sobre los pasos que había dado y los que aún debía dar. La conexión con sus raíces, sus luchas y anhelos, empezaba a tomar forma en su mente. No solo era una hija del conserje, era una portadora de historias que merecían ser contadas. Se planteó una pregunta crucial. ¿Cuál sería su propósito en esa discusión sobre identidad cultural? María pudo ver con claridad que no solo quería hablar de su historia personal, sino también de los estigmas que conllevaban ser parte de un mundo invisibilizado por la sociedad. Tenía un poder interno que había despertado, uno que se alimentaba de sus experiencias y las de aquellos que, como ella, habían luchado para ser escuchados. Decidida,
Abrió su teléfono y comenzó a escribir un borrador de lo que compartiría en el grupo. Con cada palabra, definía su mensaje. La identidad no era estática, sino un caleidoscopio de influencias que se movían y cambiaban, como su propia vida. ¿Por qué su voz debía ser menos digna que la de los demás? Esa pregunta se volvió un mantra, alimentando su determinación. La emoción la abrumaba, y por un momento, el miedo se atenuó. María se dio cuenta de que su miedo a ser juzgada era una sombra que la había perseguido durante demasiado tiempo. Si quería dejar una huella, debía enfrentarse a esa sombra y, al hacerlo, dar poder a su voz. Una vez más, el pensamiento de su padre cruzó su mente, de aquella vez que le había dicho que los mejores líderes son aquellos que transforman su vulnerabilidad en fortaleza. ¿Acaso no era este el momento que había estado esperando? Una oportunidad no solo para revelarse a sí misma, sino para abrir caminos a otros que busquen el mismo espacio. Con la decisión firme de participar en el taller y en el grupo de discusión, se sintió ligera como si finalmente comenzara a desprenderse de cadenas invisibles. Se dio cuenta que su destino no era solo un viaje personal, era una transformación colectiva, un embrión de cambio que podía inspirar a muchos. Mientras se levantaba del banco, una nueva notificación apareció en su teléfono. Era un aviso de una plataforma académica organizada por la universidad sobre liderazgo y desarrollo personal. María sintió una llamada ineludible hacia esta nueva oportunidad, pero en su interior sabía que sería solo el primer paso. De pie, decidió que no podría rehuir más. Había llegado el momento de dar un salto en lo desconocido. Sin embargo, en su corazón retumbó una pregunta más: si se atrevía a dar ese salto, ¿estaría lista para las posibles repercusiones que vendrían con ello? La incertidumbre la envolvía, cada paso era un acto de coraje, y aún quedaba una decisión crucial por tomar. ¿Podría ser su voz la que comenzara a cambiar el relato de su vida, y la de otros como ella? María caminó con la mente agitada. Una mezcla de entusiasmo y duda la inundaba a medida que se acercaba a la universidad. La invitación al taller no era solo un llamado a participar, sino un desafío a dar lo mejor de sí misma. La idea de hablar en público siempre había sido un abismo inexplorado, un lugar que prefería evitar. Sin embargo, ahora, ese abismo parecía un precipicio del que no podía retractarse, un peligro que la empujaba hacia el crecimiento. Mientras atravesaba el campus, se dio cuenta de que el trayecto era más que físico, era simbólico. Se sentía como una mariposa rompiendo su capullo, y por primera vez en su vida, estaba dispuesta a mostrar su verdadero color. El sonido de los pasos de otros estudiantes hacía eco en su mente, eran aplausos invisibles celebrando su coraje. Al llegar al aula, salvando la distancia entre lo conocido y lo inexplorado, se topó con un grupo diverso. Cada rostro era un reflejo de experiencias pasadas, un recordatorio de que, aunque diferentes, compartían el mismo anhelo de conexión. Sin embargo, su miedo reapareció. ¿Estaría realmente lista para este desafío? ¿Podía su historia resonar con personas que, al parecer, habían tenido becas, privilegios y oportunidades que ella solo podía soñar? Tomando una respiración profunda, comenzó a preparar lo que iba a decir. Sintió que su historia era un artefacto, una parte de su identidad que aguardaba al ser compartida. Había trabajado duro en su dominio de varios idiomas, un esfuerzo que le había servido no solo para comunicarse, sino también para conectarse con diversas culturas. Esa habilidad, sin embargo, seguía siendo un secreto protegido por la inseguridad. ¿Por qué no podía ver su propio valor antes? Con cada sonido que emitía su voz en su mente, se dio cuenta de que el verdadero desafío no eran las palabras, sino su valentía para usarlas. María decidió que no se trataría solo de sí misma. Su viaje era un reflejo de un conjunto de realidades que necesitaban ser expresadas. La madre que estuvo al borde del abismo, el padre que luchó sin cesar, y las generaciones de su familia cuyos sacrificios la habían traído hasta aquí. El facilitador del taller, un hombre de apariencia segura, la miró fijamente y le preguntó si quería compartir algo. La ironía de la situación no se le escapó. Un hombre como él apenas podría comprender su travesía. Sin embargo, en lugar de retroceder, María sintió que estaba en el momento justo para dar ese primer paso.
Se levantó, los ojos de los demás se posaron sobre ella, y la serotonina de la anticipación llenó el aire. Su voz, al principio temblorosa, empezó a solidificarse mientras relataba su historia, su infancia, las dificultades económicas, y su amor por las lenguas que un día le permitieron contar su realidad en diversos matices. Con cada anécdota, su nerviosismo la abandonaba, y la conexión con los demás crecía. La energía en la sala cambió. Algunos asistentes se mostraban visiblemente conmovidos, otros intrigados. María sintió que su vulnerabilidad estaba sirviendo como un puente. Había comenzado a cultivar la semilla de su liderazgo. Pero sus inseguridades aún la acechaban. Se preguntó si esas conexiones duraderas o el impacto que quería tener quedaría solo en este momento efímero. Al finalizar, el facilitador aplaudió y otros se unieron. Esa fue una presentación impresionante, María, dijo con una sonrisa genuina. Pero, más allá de los elogios, lo que verdaderamente le impactó fue una voz en su interior que murmuraba que este era solo el inicio. Mientras abandonaba la sala, una notificación emergente apareció en su teléfono nuevamente. Se trataba de un correo de un programa de intercambio cultural que buscaba candidatos con habilidades lingüísticas y una historia personal única. La llamada a la aventura se amplificó, pero una sombra de duda también resurgió. ¿Estará realmente lista para lanzarse a una experiencia que podría redefinir todo lo que conocía sobre sí misma? El ritmo de su corazón se aceleró al máximo. Este nuevo reto parecía no solo tentador, sino un verdadero cruce de caminos. Sin embargo, el eco de su propia voz resonaba en sus oídos. Debió ser vulnerable sin vergüenza. ¿Se atrevería a hacerlo de nuevo en un escenario más grande? María se sentó en el banco del parque frente a la universidad, el correo electrónico aún abierto en su teléfono. Las letras se mezclaban en su mente, candidatos con habilidades lingüísticas y una historia personal única. La idea de viajar, de enfrentar a un nuevo público, hacía que su estómago se retorciera, pero, al mismo tiempo, despertaba un fuego en su interior. Con cada inhalación profunda, comenzó a entender que no solo deseaba ser parte de esa experiencia, sino que además necesitaba enfrentarse a su propia duda. Durante días, la idea del intercambio cultural había girado en su mente como una llovizna persistente. Sabía que ocuparía un lugar en un país donde su vida, sus palabras y su experiencia cultural podrían tener un significado. Pero, ¿sería suficiente? Comenzó a reflexionar sobre las veces en que había dudado de sí misma. Con cada recuerdo, más prominente se volvía la imagen de su madre, quien había trabajado sin descanso para proporcionar lo que podía, y de su padre, quien siempre la había instado a cruzar fronteras, no solo físicas, sino también mentales. María decidió hacer un ejercicio que había aprendido en el taller, una lista de sí y no. Con un bolígrafo negro y un cuaderno, comenzó a escribir. En la primera columna, se aferró a sus inseguridades: no soy lo suficientemente buena, no tengo la experiencia necesaria, hablar en otro idioma me da miedo. Luego, en la columna opuesta, empezó a ver su verdadero potencial florecer: hablo 5 idiomas, mi historia es única, puedo conectar con otras culturas. Con cada palabra, la balanza se inclinaba hacia la columna de los sí. Un sentimiento de empoderamiento brotaba en su pecho y una chispa de determinación iluminaba sus ojos. Era como si cada frase le dijera que ya había recorrido un largo camino para llegar hasta allí, y que no podía permitir que el miedo a lo desconocido la frenara. Sin embargo, aún existía una barrera: el temor al rechazo, a la incapacidad de adaptarse a un entorno que no le era familiar. Esa noche, mientras participaba en un foro de discusión virtual sobre liderazgo en el que había encontrado información sobre el programa, comenzó a notar nombres y rostros similares a los que había visto en el taller. Alguien mencionó su nombre y, para su sorpresa, la invitaron a compartir sus pensamientos. La oscuridad de sus dudas perforaba su mente, pero la voz interior que había empezado a nacer en el taller le instaba a empoderarse nuevamente. Hola, soy María, comenzó. Con la luz de la computadora reflejándose en su rostro, habló sobre su viaje, las dificultades superadas y la necesidad de que nada la detuviera. En ese momento, comprendió que su historia no solo era suya, era una representación de la lucha de muchos. La respuesta fue abrumadora. Mensajes de apoyo surgieron en la pantalla, compartiendo sus esfuerzos y sus sueños. Había encontrado un espacio seguro donde podía resonar su voz.
Eso la impulsó a tomar una decisión, lanzarse al proceso de selección del intercambio cultural. Pero su mente, siempre tan agitada, le planteó un dilema: ¿qué pasaría si no la elegían? La posibilidad de fracaso acechaba. Sin embargo, esta vez, en lugar de permitir que el miedo atrajera su atención, decidió tomar nota sobre sus habilidades, sus sueños y el sentido de propósito que anhelaba descubrir. Era evidente que la incertidumbre quedaría siempre como compañera, lo importante era actuar a pesar de ella. Finalmente, pulsó enviar en su solicitud, llenando el aire de un nuevo significado. Mientras veía cómo la notificación se desvanecía, se dio cuenta de que esta decisión era solo una de las muchas que vendrían. Había empezado su camino hacia la transformación, pero un nuevo desafío apareció en el horizonte. Una notificación brilló en su teléfono: había sido invitada a un panel sobre autoexpresión y habilidades interculturales. La invitación era tentadora, pero la pregunta que la resquebrajaba era la misma: ¿podría enfrentarse de nuevo a un público, esta vez en una mesa redonda donde su voz podría ser evaluada por críticos aún más duros? La voz de su madre resonaba en su mente, instándole a ser valiente. María se sentía al borde de un precipicio de autodescubrimiento. La pregunta era si estaba dispuesta a saltar. El tiempo corría y María no podía evitar pensar en el panel que se acercaba. Cada día se conectaba a un canal de aprendizaje donde se discutían temas relacionados con la autoexpresión. Allí, la comunidad se nutría de experiencias y conocimientos diversos. Sin embargo, la ansiedad acompañaba cada una de sus interacciones. La pregunta que no la dejaba dormir se reiteraba: ¿estaba realmente lista? En sus momentos de reflexión, María se dio cuenta de que el diálogo interno que había cultivado en los últimos días había cambiado radicalmente. Ya no se detenía en la voz negativa que le decía que no podía. Esa voz, ahora, comenzaba a sonar lejana, mientras la nueva, más convincente y desafiadora, acaparaba su atención. El éxito no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Inspirada por esta revelación, decidió preparar un discurso. Sería su oportunidad para conectar, no solo con los demás, sino con su propia historia. Se sentó con su computadora, conjurando ideas, palabras y emociones. Cada frase que escribía la transportaba un paso más hacia su verdad. Recordaba a su madre trabajando incansablemente, y a su padre convirtiendo sueños en realidades a través de cruce de fronteras. Tenía que honrar su legado. Mientras estructuraba su discurso, elaboró un hilo conductor que vinculaba su vida con la de aquellos que la escucharan. Comprendió que, aunque provenía de un trasfondo humilde, su perspectiva como políglota le daba una ventaja única: podía ser puente entre realidades. A medida que los días pasaban, la presión se intensificaba. La fecha del panel se acercaba rápidamente, y con ello, una mezcla de impaciencia y emoción en su interior. Pero una parte de ella se sentía como si no hubiera tenido suficiente tiempo para ensayar. Cada madrugada, se despertaba preguntándose si podría hacerlo bien. Sin embargo, en lugar de dejar que esas dudas la vencieran, hizo un ejercicio que había aprendido en el taller: cerrar los ojos y visualizarse teniendo éxito. El día del panel, ella se encontraba en un estado de ansiedad controlada. Se puso su mejor blusa, un toque de maquillaje que la hacía sentir segura y un par de zapatos que le concedían la confianza que necesitaba. En el espejo, pudo ver a una mujer poderosa enfrentándose a la vida. Esa imagen se imprimió en su mente como un recordatorio de todo lo que había logrado hasta ese momento. Al llegar al evento, se sintió desbordada por la energía de las conversaciones que llenaban el aire. Las risas y los ecos de pensamientos apasionados susurraban a su alrededor. Pero fue el momento en que subió al escenario lo que marcó el verdadero inicio de su viaje. El micrófono estaba frío al tacto, pero al empezar a hablar, la calidez del apoyo del público le infundió una confianza renovada. Sus palabras fluyeron con sinceridad, relatando cómo el aprendizaje de idiomas había trascendido la simple comunicación, había permitido que sus sentimientos se articularan, que su historia emergiera y nublara cualquier miedo. Al culminar su intervención, la ovación resonó en la sala, pero más allá del aplauso, el reconocimiento interno que sentía era aún más revelador. Comprendió que nunca regresaría a ser la misma. La verdadera transformación no solo se trataba de cómo los demás la veían, sino de cómo se veía a sí misma.
una mujer capaz de explorar y desafiar sus propios límites. Cuando terminó, le acercaron varios mensajes. Algunos la elogiaban, otros buscaban construir conexiones. María sintió que, por primera vez, era parte de algo más grande que su propia historia. Ya al final de la jornada, recibió un mensaje inesperado. Su teléfono vibró. Le habían ofrecido una oportunidad para participar en un taller intensivo sobre liderazgo en el extranjero. Sin pensarlo, recordó el canal de aprendizaje, y como este pequeño paso había desencadenado su intervención en el panel, frente a esa nueva oferta, sintió una mezcla de emoción y temor. La voz de su madre volvía a susurrar en su mente, instándole a abrazarlo. Desconocido. ¿Aceptaría el reto de llevar su viaje y autodescubrimiento todavía más lejos? El recelo y la intriga convivían en su interior. Era el momento de una nueva decisión. ¿Se atrevería a abrir la puerta hacia lo que podría ser su futuro? María se encontraba de pie frente a una asombrosa vista, un paisaje europeo que la había deslumbrado desde el primer momento que llegó. La experiencia de su intercambio había superado sus expectativas, pero más allá de los monumentos y la belleza de la arquitectura, había un cambio profundo dentro de ella. No solo había aprendido sobre nuevas culturas, sino que había abrazado con valía su identidad. Era la hija del conserje, sí, pero esa realidad no la definía. Esa etiqueta había comenzado a desvanecerse a medida que su historia resonaba en su murmullo interno. La jornada de la última presentación de su programa de intercambio llegaba a su fin. Mientras se preparaba para exponer su proyecto de liderazgo intercultural, cada momento transcurrido en la Casa de la Cultura se desplegaba ante ella como un mosaico de logros. Se había convertido en una voz respetada en su grupo, destacándose no solo por su dominio de 5 idiomas, sino por su habilidad para compartir su experiencia personal. Había transformado su lucha en un recurso de empoderamiento, no solo para ella, sino para todos aquellos que la escuchaban. María había construido un vínculo fuerte con sus compañeros. Juntos habían compartido risas, llantos y el aprendizaje sobre la diversidad cultural. En el último mes, había realizado un taller sobre comunicación intercultural que había sido un verdadero éxito. La conexión que había creado entre estudiantes de diferentes orígenes había demostrado que, a pesar de sus diferencias, los sueños son universales. El día de su presentación, sus nervios se transformaron en energía revitalizadora. Frente a un auditorio lleno de rostros curiosos, María recordó sus inseguridades y la presión de ser vista como la hija del conserje. Pero hoy, esos pensamientos se habían vuelto lejanos. Con confianza, dio un paso hacia adelante, sintiendo el poder de su historia. Hoy no solo vengo a hablar sobre liderazgo, vengo a contar mi verdad, comenzó, sintiendo el calor de la aceptación en el entorno. Cada palabra que pronunciaba resonaba con autenticidad. Compartió su viaje, desde la biblioteca que había sido su refugio, hasta superar la ansiedad de ser juzgada. Su discurso no solo movía emociones, sino que inspiraba a la acción. Mientras hablaba sobre la importancia de reconocer y celebrar la diversidad, vio lágrimas de empoderamiento en los ojos de algunos oyentes. Había logrado tocar sus corazones. Al finalizar su presentación, el aplauso fue atronador. María sintió cómo la calidez de esos aplausos quemaba las restantes dudas que había tenido en el pasado. Se dio cuenta de que el triunfo no era únicamente personal, era una representación de todo lo que había alcanzado no solo por ella, sino por su familia. Tras la presentación, recibió un mensaje que cambiaría su vida, una invitación para unirse a un prestigioso programa de liderazgo juvenil. El timing no podía ser más perfecto. En ese momento, decidió que daría un paso más hacia adelante y aceptaría la oferta. Estaba lista para compartir su historia en escenarios más grandes, estaba preparada para ser una voz poderosa para quienes aún se sintieran invisibles. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero esta vez, no eran de tristeza, eran de liberación. María había logrado transformar su angustia en una fuente de inspiración. No solo había superado el miedo de ser la hija del conserje, sino que había logrado convertirse en un símbolo de superación. El peso de la historia que su abuelo había cargado en el olvido se había evaporado, y ahora cada uno de sus pasos era un testimonio de la dignidad restaurada. Caminando por las calles de aquella hermosa ciudad, se dio cuenta de que ya no era solo una joven perdida entre dos mundos.
Era la portavoz de una nueva voz que resonaría más allá de su propia historia. María se sentía libre. La sombra de su infancia ahora era una fuente de luz que iluminaba su camino, la emoción y la satisfacción de lo alcanzado la acompañaron en cada paso que daba. Se miraba en él espejo y reconocía su valentía, su determinación renovada. Había llegado a un punto donde no solo se aceptaba, sino que se celebraba, la aventura apenas comenzaba. Con un futuro prometedor por delante, María volvió a recordar la mirada de su padre, resonando en sus oídos, no olvides quién eres. Y, en su corazón, sabía que jamás olvidaría. Era la hija del conserje, sí, pero también era una soñadora que había aprendido a volar. Ahora, es su momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.